América Latina hablar con una sola voz en un mundo tan fragmentado? La última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se reunió en Bogotá, Colombia, no logró alcanzar un consenso sobre Cuba, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y la influencia de potencias como Estados Unidos y China. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto al investigador mexicano Aníbal García Fernández, él es licenciado y magíster en estudios latinoamericanos por la UNAM, con quien vamos a profundizar en este tema. ¿Tiene la CELAC una oportunidad real de unión regional y liderazgo? ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios que los leo. Hacemos el contacto ahora con México. Allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Aníbal, bienvenido a Enfoque. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola, ¿qué tal Alejandra? Un gusto estar en el espacio de enfoque. Igualmente, ¿qué conclusiones sacaste de esta 10ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se realizó en Bogotá, Colombia, con la participación de 3 mandatarios latinoamericanos? Estoy hablando de Lula de Brasil, de Petro de Bolivia y de Orsi de Uruguay, y con una declaración final sin consenso sobre el tema Cuba. ¿Cómo viste toda esta situación? Bueno, primero, esto que mencionabas de la ausencia de mandatarios y solamente la presencia de estos 3 mandatarios, pues ya es un síntoma de qué tan dividida está la política latinoamericana actualmente, ¿no? En otro momento, previo a la presidencia pro tempore que tuvo Colombia, la de San Vicente y las Granadinas, ya iba en picada la CELAC, y también previo a la de San Vicente y las Granadinas, la de Argentina, no logró continuar del todo por circunstancias particulares de la política argentina, lo que se había establecido en la presidencia pro tempore de México. O sea, estoy hablando de que en los últimos 6 años ha venido en picada la CELAC después de la revitalización que tuvo a partir de la presidencia pro tempore que tuvo México. Y se nota no solamente por esto de la ausencia de mandatarios, sino también se nota por esta declaración. La CELAC tiene una particularidad que fue algo que digamos, se instituyó así desde que comenzó, que es esta circunstancia en la cual todos los acuerdos se establecen por consenso. Y me parece que eso ya ha llegado a un límite. No avanza la CELAC, no termina con declaraciones que sean fructíferas. Los discursos, algunos son muy buenos, rescatables, por ejemplo, lo que dijo Petro, lo que dijo Lula, pero más de allá de eso, la traducción de ese discurso en una política por parte de la CELAC, que se traduzca en materialización de algo a nivel regional, ya está quedando como muy evidente que eso no sucede. Entonces, dicho eso, pues tendría que pensarse la CELAC ahora, después de varios años, más de 10 años de existencia, en qué tan bueno es tener esta forma en la que por consenso se tiene que establecer todo y a partir de ahí hacer declaraciones o incluso hacer otro tipo de políticas. A mí me parece que ya es momento de darle la vuelta al consenso, sobre todo en un contexto que, bueno, está muy polarizada la política latinoamericana. Han avanzado varios países de derecha en nuestra región y particularmente en este momento de la historia de la región no se han salido de la CELAC. Y eso llama la atención. En su momento, por ejemplo, Macri se salió de la CELAC. En su momento también Bolsonaro salió de la CELAC y eso permitía avanzar mucho más en consensos al no estar este tipo de países cuando eran gobernados por la derecha. Ahora no. Ahora Milei se ha quedado, ahora Costa Rica se ha quedado, ahora Argentina se ha quedado y eso entorpece demasiado a uno de los organismos que fue baluarte de la integración latinoamericana en el momento del primer ciclo progresista y en una instancia en donde no están ni Estados Unidos ni Canadá, por ejemplo. ¿Considerás entonces que este avance de los gobiernos de derecha en la región en los últimos años y las dificultades y las diferencias ideológicas han causado estragos en la CELAC y en su objetivo principal? ¿Hay que hacer un nuevo reordenamiento de cómo seguir de ahora en más para que pueda sobrevivir este bloque? Sí, sobre todo pensando que eh,
todo organismo multilateral, todo intento de integración ha tenido su propia historia. Lo tuvo, por ejemplo, la LADI, lo ha tenido el Mercosur mismo, que también con todas las dificultades que ha tenido, pero bueno, se ha ido modificando y ha avanzado. Y en el caso de la CELAC, pues no es un esquema de integración comercial, es más un esquema de integración político, que sí se puede traducir en algo comercial, pero que no es, digamos, no es el elemento cuestionador o no es el elemento principal. El elemento principal era eminentemente político. Y además tiene la particularidad de establecerse por consenso, pero también no tiene una institucionalidad. Tiene la troika, que es la que decide y que está conformada por la presidencia pro tempore anterior, la actual y la siguiente, y bueno, se han ido modificando este tipo de cosas, pero desde hace varios años la propuesta que tuvo Venezuela es de darle una institucionalidad, que tenga una presencia en un país, que tenga un espacio en un país, que sea un órgano permanente, que tenga una reunión ministerial, o sea, que tenga mucho más vida, algo similar a lo que fue en su momento la UNASUR. Y bueno, hablando de la UNASUR precisamente, pues fue un espacio que se perdió por gobiernos de derecha como el de Lenín Moreno, que le dio la estocada final a la UNASUR, que era uno de los órganos multilaterales y de integración latinoamericana que eran más fructíferos. Entonces, ahora, pues yo creo que han aprendido estos gobiernos de derecha a entorpecer la integración latinoamericana y en un contexto en el cual es urgente y es necesaria la integración, sobre todo por los gobiernos, particularmente el de Estados Unidos con Donald Trump, donde se necesita mucho más la unión para poder hacer frente a este tipo de gobiernos bélicos, a este tipo de gobiernos que van en contra de la migración, particularmente la mexicana, pero también la latinoamericana y caribeña, y que establecen cierto tipo de estrategias de carácter de seguridad o el tema del narcotráfico también. Entonces, que eso además lo abordaba la UNASUR. Entonces, es importante que continúe la CELAC de otra manera y si no, pues bueno, que se dé espacio también a otro tipo de esquemas de integración que respondan a las problemáticas actuales que tiene América Latina y el Caribe. Y en un continente tan fragmentado y en donde hay un alto nivel de militarización regional, ¿cómo puede la CELAC trabajar en pro de una integración que sea real y que sobreviva a las diferencias ideológicas? ¿Esto es posible? Bueno, parte de hacer política es buscar ese equilibrio entre lo posible y lo deseable, ¿no? De que es posible, pero bueno, hay mucho que negociar sobre todo, ¿no? Hay mucho que establecer en términos de qué es lo que nos unifica como región. Muy probablemente haya países ahora, sobre todo los países de derecha, que estén preferentemente más unidos al escudo de las Américas que a algo que salga de la CELAC, ¿no? De hecho, fueron más presidentes a esta cumbre que organizó Estados Unidos que a la misma CELAC. Dicho eso, lo deseable sería que empezaran por aquellos espacios o aquellos acuerdos o aquellos tópicos en los cuales haya más inclusión de países, en donde no haya tantos disensos y se construyan más consensos. Puede ser, por ejemplo, el tema de la migración de los países latinoamericanos y caribeños hacia Estados Unidos, que eso puede unir bastante a gobiernos incluso de derecha. Puede ser el tema, por ejemplo, del narcotráfico, aunque ahí ya empieza desde luego que las diferencias. Hay países que prefieren atenderlo como un problema social y de raíz y un problema de salud, y hay otros países que lo ven desde el punto de vista militar. Y bueno, incorporar la parte de un problema de salud o un problema con características sociales a la parte militar, pues puede ser la vía por la cual se puede negociar para que haya algo en común. Y el otro, desde luego, que es el tema que propuso Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que es la cuestión energética y del cambio climático, que eso es algo que nos va a afectar a todos en distintos grados y en distintos niveles y momentos, pero va a ser algo que nos va a afectar. Entonces, buscar las áreas en donde pueda haber mayor construcción de consensos, por un lado, y dejar los tópicos que son más difíciles de construir, puede ser una forma para ir avanzando en construir una integración latinoamericana que se traduzca en política pública real. Por ejemplo, la Agencia Aeroespacial Latinoamericana, que eso fue parte
de lo que se discutió en su momento cuando la presidencia pro tempore la tenía México, bueno, continúa todavía. Así también, por ejemplo, la atención al Caribe por el cambio climático, ese todavía continúa con la presidencia pro tempore de Colombia. Entonces, sí hay espacios en los cuales se puede construir más consenso, pero tiene que dar paso también la CELAC a un nuevo momento porque el momento histórico actual me parece que ya es otro. Cambia totalmente el panorama internacional y el panorama regional después de lo que sucedió en Venezuela el 3 de enero. Es prácticamente un parteaguas. Entonces, así también tendría que ser la política de integración latinoamericana. ¿Y qué rol debería cumplir Uruguay, que asumió la presidencia de la CELAC, en todo este contexto que tú estás detallando? Bueno, tiene un gran reto por delante Uruguay, ¿no? Y el presidente uruguayo para establecer de nuevo una CELAC revitalizada, con una nueva institucionalidad, por lo menos esos dos elementos de inicio. Lo otro es la construcción de consensos. Y bueno, ahí los uruguayos tienen bastante experiencia en política exterior, ¿no? Y bueno, tienen tanta experiencia en política exterior que ha dado para uno y para otro lado. Lamentablemente no podemos dejar de lado lo que sucedió con Luis Almagro, que fue una persona que venía del Frente Amplio y que después termina siendo lo que fue, ¿no? Un armador de la política estadounidense en América Latina y el Caribe. Entonces, hay un reto que es sumamente difícil, con una política latinoamericana muy polarizada y dividida, con un contexto internacional bélico de crisis y de disputa hegemónica, y por lo tanto, bueno, ahí tendría que ponerse en el primer orden la construcción de consensos con aquellos países que son más cercanos a la ideología bolivariana que tenía la CELAC y bueno, de ahí dar paso a lo que venga, sea continuar la CELAC o también proponer otro tipo de esquema de integración y bueno, ese es el enorme reto que tendría el gobierno uruguayo ahora. ¿Qué papel juegan factores externos como China o Estados Unidos en la dinámica de la CELAC? Bueno, China ha tenido acercamientos con la CELAC, ¿no? De hecho, el mismo presidente Xi Jinping mandó un mensaje en esta reunión, eh, que de hecho lo leyeron en la plenaria. Ha tenido también esta forma de establecer relaciones primero con los países, ¿no? De carácter bilateral, pero también con la CELAC. Y no ha dado muchos frutos, también eso es cierto, en términos de la CELAC, sí en términos bilaterales, en términos comerciales básicamente, pero en términos de la CELAC ha sido como un poco más una República China como entrando suavemente hacia la integración latinoamericana. Y eso ha sido así precisamente por Estados Unidos, que ve chinos por todas partes. Ve chinos en la estrategia de seguridad nacional, ve chinos en la estrategia de defensa nacional, ve a China, por ejemplo, en espacios de infraestructura, en energía, en comercio, en eh, temas de transición energética, en electromovilidad, o sea, básicamente los chinos están metidos en las principales áreas económicas en donde estaba históricamente Estados Unidos. Y ahí es donde a partir del gobierno de Donald Trump lo que ha hecho es ajustarle la tuerca a América Latina para ir sacando gradualmente a China de estos espacios, del espacio comercial, del espacio incluso de telecomunicaciones, del espacio de la infraestructura, que eso ha estado en disputa desde hace por lo menos unos 8 años cuando estaba la anterior administración de Donald Trump. Y bueno, ahí de nuevo es otro reto para Uruguay en el sentido de establecer las relaciones CELAC-China y mantener también una buena relación con Estados Unidos porque tenemos este antecedente de lo que sucedió en Venezuela y en donde prácticamente lo que nos dicen es que aquellos países que no estén cercanos o a tono con la política exterior de Estados Unidos pueden tener este tipo de ataques preventivos de secuestro de presidentes o incluso de cambio de régimen, como lo han intentado también históricamente. ¿Crees que la región está desaprovechando la oportunidad que brinda la CELAC? Bueno, a más de 200 años de la doctrina Monroe, Ujú. y empiezo pensando en eso porque precisamente a partir de ahí se han establecido dos grandes temas, ¿no? Uno, el de América Latina para Estados Unidos
y por el otro, el de lo contrario, o visto desde una perspectiva dialéctica, el bolivarianismo como respuesta a esa doctrina Monroe. Yo creo que ni siquiera hay una cuestión como de aprovechar o desaprovechar. Es tan grande la crisis que hay política a nivel latinoamericano y es tal la polarización que se tiene actualmente que nos han dejado básicamente en un sálvense quien pueda, ¿no? Y lo dejo en términos así simples y llanos para que sea más sencillo, porque hay una crisis económica en curso, una crisis de hegemonía en curso por parte de Estados Unidos y por lo tanto una mayor disputa con China. Y además hay gobiernos en América Latina que se han plegado mucho más hacia Estados Unidos y que ni siquiera ven la posibilidad de establecer relaciones entre los propios países de América Latina y el Caribe para poder dar un salto cualitativo en términos comerciales o en términos de integración social o en términos de establecimiento de otro tipo de intercambio cultural que se materialice en la población latinoamericana y caribeña. O sea, que las mismas poblaciones vean que es fructífero establecer una integración latinoamericana. Yo creo que no es tanto los gobiernos ahí, sino más bien la imposibilidad de los pueblos de América Latina de ver lo bueno que es la integración latinoamericana. Y entonces, bueno, los pocos gobiernos de izquierda que quedan en América Latina, de nuevo tienen el reto de decirle a su propia población que es importante establecer la Unión Latinoamericana frente a un imperio en decadencia como es Estados Unidos. ¿Cómo ves a la región de aquí a 5 años? ¿Continuará esa senda de la fragmentación o hay esperanza en la unión continental? Bueno, América Latina siempre ha sido una región en disputa y una región con una política siempre cambiante y vibrante. Un día uno se despierta y hubo un golpe de estado en un país, o al día siguiente uno se despierta y resulta que los movimientos sociales están respondiendo a gobiernos de derecha. América Latina es así, es diversa. Y siempre está la posibilidad de que los pueblos tomen siempre la batuta para cambiar aquello que sea necesario cambiar en función de los intereses de los propios pueblos de cada nación, e incluso también de la integración latinoamericana. Hace poco vimos o recordamos lo que sucedió en Mar del Plata cuando se le dijo no al ALCA y fue un hito en aquel entonces. Y ahora podremos estar estableciendo también eso dentro de unos 5 años, en 2030, 2031, en función de cómo vaya también la política latinoamericana, en función de cómo logremos establecer una agenda común. Y bueno, siempre una CELAC social, por ejemplo, que eso muy poco se habla, hay una CELAC social también, pues bueno, tendría que ser parte de los espacios en los cuales tendríamos que estar estableciendo una agenda política, una agenda mediática, una agenda económica, una agenda comercial común. Así que América Latina siempre ha sido eso, es una región cambiante, vibrante, siempre pensando en la política de una manera cotidiana, ¿no? Y entonces de aquí a 5 años, bueno, pueden suceder siempre muchas cosas, puede cambiar totalmente la región hacia la izquierda, como de hecho sucedió en algún momento cuando estaba en declive en la década de los 90 varios países que fueron gobernados por partidos de derecha o partidos de centro, muchos de ellos neoliberales, y tuvimos un ciclo progresista que todavía se extiende. Así que en 5 años podría revertirse esto que ha sucedido, por ejemplo, en El Salvador, en Ecuador, en Argentina particularmente también. Aníbal García Fernández, licenciado en estudios latinoamericanos, magíster también por la UNAM, investigador. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Gracias a ti, Alejandra, y un saludo a toda la audiencia. En los últimos minutos de enfoque quiero destacar una de las tensiones que sufre América Latina y el Caribe, algo que no es nuevo, pero que se repite y profundiza, la necesidad de unirse y la dificultad para realizarlo. La CELAC sigue siendo una apuesta política importante, pero su futuro dependerá de algo más que declaraciones. Estoy hablando de voluntad, acuerdos concretos y una visión común. Con Uruguay en la presidencia se abre una nueva etapa. La pregunta es si será una oportunidad para avanzar o un capítulo más de promesas pendientes. ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Suscríbanse a Enfoque y participen de esta comunidad que le interesa estar informada
y, ¿por qué no?, cuestionar el mundo. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.